So my main question then is, if I could meditate all the time till I'm at that place, I would, but when I'm at work. Pues mi pregunta principal es, si pudiera meditar todo el tiempo hasta alcanzar ese estado, lo haría. Pero cuando estoy en el trabajo... This is really good. We're asking you to meditate for 15 or 20 minutes at the beginning of each day. Muy bien, te estamos pidiendo que medites por 15 a 20 minutos al comienzo de cada día, para que te pongas en un estado más probable de estar al tanto de si estás satisfecho o no. Eso es todo. No te pedimos que medites todo el día, te pedimos que prepares tu entorno vibratorio y que estés consciente de cuál es tu entorno vibratorio. Most people honestly couldn't tell us right now. La mayoría honestamente no nos podría decir si el pensamiento que piensan les satisface o no. Y hasta que te lo muestres a ti mismo, no tienes un sistema de guía funcionándote. Y te podrías salir por la tangente con un pensamiento que es entretenido, o porque es el cuento de siempre, o porque siempre hace reír a la gente, o porque hay algo grande, malo y horrible ahí en tu vida que estás contemplando. O sea, se te ha entrenado a encarar la realidad, al contarla tal cual es, a decir la verdad. Y nosotros queremos que crees la realidad. Ya la has encarado, la encaraste y creaste algo más. Ahora mira lo que has creado y todo se alineará con eso, porque el hecho es que todo se está alineando con esa mezcla de vibraciones que llevas. Every subject is two subjects. It's like a stick. And on one end of it is the new and improved design. Todo tema es dos temas. Es como una varita. En un costado está el nuevo y mejorado deseo, en el otro costado está la ausencia de tu deseo. Y tú te encuentras en algún punto de ese continuum en cada instante. Y mientras más satisfacción sientes, más estás sincronizado con lo que deseas verdaderamente y con quien tú eres verdaderamente y con lo que tu ser interior sabe al respecto. ¿Lo ves? Y mientras peor te sientes, por supuesto lo opuesto ocurre. De lo que realmente estamos hablando es, y con esto tocamos tu primera pregunta, la que planteaste también, acerca de que tienes una claridad de pensamiento y piensas y sientes, de manera que moldeas tu pensamiento. Bueno, pues, si tienes este factor de satisfacción combinado en esta ecuación, de manera que piensas el pensamiento, pero sientes su discordia, Esther can remember vividly what she believes to be the first day that she truly had. Esther recuerda vívidamente lo que ella cree es el primer día que tuvo un pensamiento negativo verdaderamente. Estaba en el 4º grado, en la clase de la señorita Horston, y todos estaban en fila en contra del pizarrón, todos los 33 estudiantes en el aula. Esther estaba viendo a una niña quien había estado en su vida toda la vida. Era la prima de Esther. De la misma edad, eran muy parecidas, y Esther encontró algo que esta niña estaba haciendo que no le gustaba. Y el nudo que sentía Esther en la boca del estómago era increíble. Ella pensó que se estaba muriendo. Ella pensó que algo terrible le estaba pasando. Fue un gran rato después de continuar ese pensamiento, que ella se dio cuenta de la asociación. Este pensamiento se siente así en mi estómago. Era nuevo para Esther. Bueno, pues, Esther tuvo una vida muy buena al haber llegado tan lejos en su vida sin haber sentido algo tan fuerte como eso, ¿cierto? Y he aquí cómo lo hemos estado explicando todo a todos ustedes desde entonces. If someone called you on the telephone and said, "Hello, you don't know me. I'm just calling to tell you I'll never call you again." Si alguien te llama por teléfono y te dice, hola, no me conoces, solo te llamo para decirte que nunca más te voy a llamar. Tú dirías, ok, gracias por avisarme, pero no sentirías nada al respecto. Pero si alguien que te importa mucho te dice, esta es la última vez que hablaremos,
Si te importa mucho esa relación, sentirías un gran descontento, pues el grado de tu satisfacción o tu descontento, el grado de tu emoción, tiene que ver con el momentum o el poder del deseo. Cuando de veras te importa algo, enfocarse en su opuesto se siente horrible. Bueno, pues no queremos que esperes a que de veras se sienta algo, porque para entonces ya no tienes el control para guiarlo. Ahora el momentum es tan fuerte que ya no tienes ese control apacible. Pero si estás sintonizándote todas las mañanas, alcanzando ese estado donde todo se siente bien, como lo dijiste, y luego, si te mueves hacia un pensamiento tambaleante, lo pillas. Y mientras más los pillas, menos te mueves hacia pensamientos tambaleantes. Entonces, cuando hablamos de meditación, cuando te hablamos de creación, que es de lo único que te hablamos, de lo que hablamos es que tú encuentres la manera de controlar conscientemente tu entorno vibratorio. Hablamos de tu actitud, tu estado de ánimo, tu entorno vibratorio, porque tu entorno propicia los siguientes pensamientos que germinarán. ¿Comprendes? Cuando te vuelves bueno en controlar ese entorno, interesándote verdaderamente en sentirte bien, la siguiente cosa que les queremos decir a todos es que les hemos hablado sobre la meditación y entendemos que hasta cierto punto nos quieres decir, sí, Abraham, ya, bla, 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 bla. Lo entendemos completamente. And we also know that it's not really very helpful to you, not really, to hear about someone. También sabemos que no es realmente muy saludable para ti, no realmente, el escuchar sobre el éxito de alguien más ante algo, porque lo que hace es que te hace creer en su habilidad de hacer lo que sea que hacen, lo cual no necesariamente mejora tu propia habilidad de hacerlo, pues nosotros escribimos libros y conversamos y te decimos sobre las leyes del universo. Pero esto aquí te lo deseamos más que todas las cosas juntas. Es nuestro deseo que tú decidas que por una semana o 2 o 3, que todos los días, lo más temprano posible, vas a apartar 15 a 20 minutos de tu tiempo para calmar tu mente, hasta que alcances ese estado desprendido, donde no distingues tu nariz de tus dedos de los pies. Y luego notarás que al final de estas meditaciones, quizás hoy, quizás mañana, quizás en una semana, se te ocurrirá un pensamiento al concluir una de estas meditaciones. Un impulso te llegará a la mente, un sentimiento de que quieres hacer algo, un pensamiento satisfactorio de algo que te gustaría hacer. Podría ser algo tan simple como ir a la tienda de la esquina a comprarte un raspado. Podría ser algo tan simple como comprar un billete de lotería cuando estés ahí. Podría ser tan simple como irte de paseo manejando a algún lugar. Todo tipo de cosas. All kinds of things. Don't try to evaluate the bigness or the smallness of the impulse. Just note. No trates de evaluar lo grandioso o la pequeñez del impulso. Solo nota que el impulso ha pasado. Y luego, cuando puedas notar la relación entre el hecho de que estuviste en el modo receptivo, que recibiste el impulso y de que lo seguiste y te guió a algo, ahí sabrás con certeza de lo que te estamos hablando. You will know you have access to infinite intelligence. You will know that it flows to you and that you can receive it. Sabrás que tienes acceso a la inteligencia infinita. Sabrás que fluye hacia ti y que la puedes recibir y luego puedes disfrutar meditar. No te sientes a meditar para recibir señales de Dios. Siéntate a meditar por el placer de una mente tranquila, por el placer de subir la vibración, por el placer de la unificación de quien tú eres, por el placer de la claridad que vendrá. You'll reach the place very soon that a contrasting thing will happen. Instead of it bothering you, it will Alcanzarás tal estado muy pronto que si alguna cosa contrastante viene, en lugar de molestarte, te inspirará. Lanzará nuevos cohetes de deseos. Llegarás a comprender que no has venido a este ambiente pidiéndole que sea perfecto. Te gustó la imperfección de su desequilibrio. Te gustó el contraste que causa que desees más. Porque sabes
¿Sabías que si esta realidad de tiempo y espacio tiene la capacidad de inspirar un deseo dentro de ti, esta realidad de tiempo y espacio tiene la capacidad de entregarte los bienes? Y no es solo la entrega de los bienes lo que deseas. No es solo estos pensamientos convertidos en cosas para que ahora puedas manejarlo, dormirlo, o gastarlo, o vivirlo. No es solo la manifestación que es dulce. Es el desenlace delicioso en tu propia mente, en tu propio impulso, en tu propio comportamiento y en tu propia autorrealización a lo largo del camino. You are creators who must create. If you were a sculptor making a beautiful statue, you would... Eres un creador que debe crear. Si eres un escultor haciendo una hermosa escultura, no dirías, mírala, mi trabajo de toda la vida, aquí está. Eso es todo lo que haré. Y la gente te pregunta, ¿qué harás ahora? Nada, solo hice esta. Solo hice esta que me aguantará por toda esta vida. Solo hice esta. What are you doing now? Nothing? Just did this. Just did this. This is going to hold me for all of this lifetime. I just did this. No, that's not enough. No es suficiente. No fue suficiente el minuto que se manifestó. No fue suficiente. Hay más y más y más y más porque eres el creador que está en el proceso de crear. Y por lo tanto eres la creación que está en el proceso de crear más creaciones. Porque eres la creación creando. ¿Ves a lo que vamos? ¿Nos puedes escuchar? ¿Lo comprendes? La vida se trata de movimiento, y el movimiento se siente bien a menos que sea bloqueado por pensamientos opositores. Entonces, now that we're in this place, now I'm feeling like I still have more like detailed specifics. Ahora, en este punto siento como que todavía tengo más detalles específicos que quiero saber, pero no tienen nada que ver. And also, take note, that those detailed specifics, what influence are you under with y también toma nota. Por favor, toma nota. Esos detalles específicos. ¿Bajo qué influencia estás con ellos? ¿Bajo la influencia de que no está funcionando? Under the influence of why it's not working, under frustración. That's going to get you nowhere except more of that. And most important, this is the most important statement of the day so far. Eso te lleva a nada, excepto a más de lo mismo. Y lo más importante, esta es la declaración más importante en lo que va del día. Quizás de tu vida, o quizás por siempre, jamás. Lo más importante es que practicas la inclinación que te mantiene apartado de quien tú eres verdaderamente. Cada vez que tratas de resolver un problema más allá del lanzamiento inicial de tu deseo, vas por la pista falsa. Tratas de remar corriente arriba, te desconectas de todos los recursos, hasta que tengas alguna manera de romper el momentum de todo eso. Por lo general, una buena noche de sueño lo logra, excepto cuando te despiertas en la mañana y comienzas a pensar en la misma cosa otra vez. Hemos tenido una súper buena conversación. Buen momento para un receso. Good time for a segment of refreshment.